enseñanza de este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. A Dios sea toda honra y toda gloria. Puede tomar su asiento, iglesia. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Gracias, Señor. El grupo de alabanza puede tomar su lugar de igual manera. Todos los niños están despedidos, también todos los niños menores de 12 años. Gloria sea al Señor. El día de hoy tenemos estudio, mi hermano Romero va a estar repartiendo la enseñanza. Gloria a Dios. Oremos, ¿verdad? Por los que no están aquí presentes, tenemos a varios faltando. Amén, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca donde quiera que se encuentren. Amén, hermano Eric dijo que se les descompuso el carro, amén, tuvo que llevarlo de emergencia al mecánico. Oremos, ¿verdad? Para que el Señor ayude, ¿verdad? A arreglar este carro, ¿verdad? Y no les salga tan caro, ¿verdad? Y por los demás hermanos, ¿verdad? Que no están aquí, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les fortalezca, amén. Dios bendiga, ¿verdad? A todas las personas que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook Live. Amén, Señor Jesús, ¿verdad? Esté con ustedes. Gloria sea al Señor. Mañana, hermano, nuestra oración a las 5 de la mañana, amén. Si usted puede estar aquí presente, esté aquí presente, amén. Los servicios de oración son tan importantes, ¿verdad? Como el servicio del domingo o el servicio del miércoles. Amén. También en el servicio de oración se siente la presencia de Dios. También en el servicio de oración Dios se mueve. Amén. Y la Biblia nos enseña, hermano, que no tan solamente tenemos que orar en nuestra casa, sino que tenemos que orar como pueblo. Amén. Tenemos que orar como congregación. Amén. La Biblia nos enseña que ambas cosas son sumamente importantes, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Usted y yo tenemos que practicarlas, ¿verdad? Porque eso es vivir el Evangelio. Amén. Así que si usted puede estar aquí presente, esté aquí presente, ¿verdad? Con la congregación. Amén. Y el próximo mes, hermano, pues el servicio de oración se va a estar pasando a los viernes. Amén. Ya no va a ser los jueves a las 5 de la mañana, va a ser ahora los viernes a las 5 de la mañana. Amén. Y así tener más espacio entre nuestros servicios. Amén. De domingo a miércoles y de miércoles a viernes. Amén. También, si no me equivoco, el día de mañana la reunión de damas. Amén, sí, amén. Damas, ¿verdad? A final del servicio, ¿verdad? Platiquen con nuestra hermana Yesenia, ¿verdad? Para que les dé la dirección, el horario, ¿verdad? Donde se va a llevar a cabo esta reunión, ¿verdad? Y vayan a gozarse en el amor del Señor. Amén. Recuerden, ¿verdad? Las reuniones, ¿verdad? Son para ayudarnos, ¿verdad? A crecer en el Señor, a evangelizar, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? El fortalecer la relación a uno con nosotros, hermanos. Porque como iglesia tenemos que tener una relación sana los unos con nosotros. Amén. Es sumamente importante, especialmente los líderes, gloria sea el Señor Jesús, porque somos los ejemplos en la congregación. Amén. Y es de suma importancia, hermano, tener una relación sana los unos con nosotros. Yo sé que a veces nuestras personalidades chocan. Amén, ¿verdad? Porque una persona es distinta a la otra, ¿verdad? Yo sé que a veces nuestra manera de ser choca con otra persona, ¿verdad? Porque somos diferentes, somos distintos, amén. Pero por eso la Biblia nos enseña, hermano, ¿verdad? Que debemos de soportarnos, amén, porque tenemos diferentes personalidades, hermano. Amén. Y si realmente tenemos el amor del Señor, pues vamos a saber desechar esa indiferencia, amén, y tratarnos como debemos de tratarnos, hermanos, hermano. Amén. Nos decimos hermanos no nomás por religión, iglesia, pero nos decimos hermanos porque debemos tener una relación como de hermanos. Amén. Así que estas reuniones, ¿verdad? Son para ayudarnos a hacer esto, ¿verdad? Yo sé que a veces, ¿verdad? Podemos chocar con un hermano, chocar con una hermana. No espera que el hermano venga a pedirle perdón, usted lo tiene que perdonar, ¿verdad? Y yo sé que a veces, ¿verdad? Suceden cositas que en realidad si un hermano dijo algo, no con las intenciones de ofenderte, pero tú te ofendiste. ¿Qué tienes que hacer? Desecharlo y punto. Eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes que crear un debate, no tienes que crear un pleito. Lo único que tienes que hacer es desecharlo y continuar con la sana relación. Amén. Eso es ser maduro como cristianos, hermano, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Batallamos en esa área, ¿verdad? Pero si estamos creciendo en el Evangelio, hermano, pues son principios que debemos ir aplicando en nuestras vidas y ir mejorando en ellos. Amén.
Gloria sea al Señor. ¿Todos tienen su estudio el día de hoy? Amén. ¿Nadie hace falta? Amén. Bueno, iglesia, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios bendiga el estudio de su palabra. Oremos todos juntos. Padre mío, te doy gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana, Padre mío, aquí presente, que hizo el esfuerzo, Padre mío, de estar aquí para escuchar tu palabra, recibir instrucción, tener comunión los unos con los otros, mi Señor, como tu palabra nos enseña y dice, Padre mío, que si tenemos comunión los unos con los otros, tu sangre nos limpiará, mi Señor amado. Ayúdanos a tener esa comunión los unos con los otros y de igual manera esa comunión contigo, Señor. Ayúdame a dar esta enseñanza con sabiduría, con gracia, con poder, Padre mío, poder ser de bendición, edificación a tu congregación, y abre, Padre mío, los corazones, los oídos del pueblo, Padre Santo, para poder recibir, Padre mío, tu palabra el día de hoy, Señor mío, y sea tu Espíritu Santo el que nos ministre y tu nombre el honrado y glorificado, en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Señor Jesús le bendiga. Gloria sea a Dios. Me gustaría honrar a mi esposa el día de hoy. No está aquí, ¿verdad? Está enseñando a los niños en la parte de atrás. Amén, pero me gustaría honrarla porque el día de hoy me di cuenta de algo muy bonito. Nosotros, hermanos, de la casa necesitamos salir a las 6 de la tarde, porque necesitamos estar aquí a las 6:30 para preparar el santuario. Y duramos media hora para llegar aquí. Para aquellos que no saben, vivimos bien cerca de San Isidro. Amén. Duramos media hora a llegar aquí. Mi esposo trabaja los miércoles, hermanos, ¿verdad? El día de hoy, y todos los miércoles ha estado llegando a las 5:40 a la casa. A las 6 necesitamos salir. ¿Cuánto tiempo tiene para arreglarse, para bañarse? Son solamente 20 minutos, hermanos. ¿Sabes lo que hace mi esposa? Llega, se baña, su comida se la come en el camino. Amén. Y mi esposa está embarazada, hermano. Para las mujeres que conocen lo que es estar embarazada, saben que la fatiga se siente aún más cuando una mujer está embarazada, se cansa aún más. Amén. Siente eso aún más, ¿verdad? Y se me hace bonito, ¿verdad? Porque yo miro el esfuerzo de ella, ¿verdad? Y yo miro que ella podía poner como por excusa, como muchos otros ponen por excusa, ¿verdad? De que el tiempo de aquello es, ella podría poner la misma excusa, ¿verdad? Y aparte podría añadirle, estoy embarazada, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿verdad? Llega a las 5:40, nomás se baña, ¿verdad? Calienta su comida en el microwave y en el camino acá está comiendo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Pues toca mi corazón. Amén, toca mi corazón porque es mi esposa, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Pues a mí no me gustaría, ¿verdad?, que se sintiera tan cansada y tuviera que pasar por lo que está pasando, ¿verdad?, que llegara a penitas por el horario de su trabajo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, me alegra mi corazón porque veo que tengo una mujer, ¿verdad?, que me está apoyando. Amén. Y que está dando un buen ejemplo. Amén, que a pesar, ¿verdad?, de que llega tan tarde a la casa, ¿verdad?, y ella podría decir, ¿sabes qué? Ya es muy tarde, no voy a alcanzar a bañarme, no voy a alcanzar a comer, ¿verdad? Ella no pone esa excusa, sino que se baña, se pone lo que encuentra, hermano, y el carro está comiendo. Amén, y aquí llega conmigo, ¿verdad? Y yo sé que está cansada. Amén, ahora llegó a las 5:40 y se acostó, y digo, ¿qué tienes? Digo, como estoy tomando un break, me dice. Estoy tomando un break y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este ejemplo, ¿verdad?, que pone en mi vida, ¿verdad? Y quería honrarla por ella. Así que Dios bendiga a mi esposa. Amén. Bueno, vamos a iniciar, hermano. Como usted sabe, ¿verdad?, hemos estado estudiando soteriología. Que soteriología simplemente significa el estudio de salvación. Ya estamos en la lección número 5, amén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Ha sido un curso largo. Creo yo que aún le voy a añadir una lección más antes de terminar este curso. Pero hemos estado estudiando acerca de este tema, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo cómo la salvación es un proceso, amén, y la salvación es de tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Amén. O sea, tiempo pasado, ¿verdad? Tú inicias el proceso de salvación. Dijo el apóstol Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. A eso se refiere todo aquel que le dé derecho de su vida a Jesucristo. Pero a tiempo presente estás en el proceso. Si no te has bautizado, te tienes que bautizar.
Si no has recibido el Espíritu Santo, tienes que buscar recibir el Espíritu Santo. Estás aprendiendo a santificarte cada día más, o sea, crecer en tu dedicación a Dios y en apartarte del pecado, ¿verdad? Estás aprendiendo a amar mejor a Dios, estás aprendiendo a amar mejor a tu prójimo, estás en el proceso. Amén, y ese es el presente, la salvación presente. Y futuro es cuando va a ser consumida en la segunda venida de Jesucristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos tomados. Allí será consumada la salvación. Amén, así que hemos aprendido, ¿verdad?, que la salvación es un proceso y que es tiempo pasado, presente, futuro. Amén. Y el día de hoy, hermano, vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes de la salvación, la cual es la regeneración, ¿verdad? O sea, el ser hecho nuevo, ¿verdad? También la Biblia se refiere a ello como nueva criatura, nueva vida o también el nuevo nacimiento. Amén, que así le pusimos por título a esta lección. Amén. Ya sabe usted, hermano, que todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo. Usted me tiene que seguir en su bosquejo. Y comentario que yo agregue, que usted desea recordar, ¿verdad? Tengo una pluma, tengo un lápiz para que lo pueda apuntar, ya sea en su bosquejo o en un cuaderno. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, iniciamos. El nuevo nacimiento, lección número 5. Punto 1, introducción. A través de la regeneración, amén, habló decir. La regeneración es simplemente otra palabra para el nuevo nacimiento, nueva criatura o nueva vida, hermano, ¿verdad? Cuando se tocan cada una de esas palabras estamos hablando de lo mismo, amén, de ser hechos nuevos, ¿ok? A través de la regeneración, como somos admitidos en el reino de Dios, amén, o sea, es a través de ser hechos nuevos, ¿verdad? Nacer de nuevo o ser regenerado, ¿verdad? Que usted y yo recibimos la bendición de formar parte del reino de Dios que está aquí entre nosotros. Amén, porque ahorita el reino de Dios está aquí entre nosotros. Amén. Obviamente un día el Señor va a establecer su reino físicamente en esta tierra. Y si usted ya forma parte del reino espiritual, pues un día va a formar parte del reino físico. Amén. Pero ahorita el reino de Dios ya está entre nosotros. Por eso podemos ver milagros. Por eso podemos ver a gente recibir el don del Espíritu Santo. Por eso podemos operar en los dones. Por eso podemos ver la gloria de Dios manifestarse. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Ok, continúo. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios sino nacer de nuevo. Amén. Esta es la manera en que llegamos a ser hijos de Dios, cuando nos convertimos, cuando somos hechos nuevas criaturas, cuando recibimos nueva vida, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? O también cuando somos regenerados. Recuerde, todo esto habla de lo mismo. La regeneración no es un paso normal en el desarrollo del hombre, es una acción sobrenatural de Dios. O sea, el nacer de nuevo, el ser hecho una nueva criatura, el pasar por el nuevo nacimiento o el ser regenerado, no es algo que usted y yo podamos hacer por nosotros mismos. Es algo que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Esta obra, hermano, no es una obra que usted puede hacer para usted. No es una obra que yo puedo hacer para mí. Es una obra, hermano, que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones. Amén. Ahí tienen los versículos que enseñan esto bastante claro. Está Juan capítulo 3, verso 3, que dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El ser regenerado, el ser hecho nueva criatura, el pasar por el nuevo nacimiento, el recibir vida nueva, amén, es necesario, hermano, para formar parte del reino espiritual aquí entre nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere a nueva criatura, hermano? A lo que estamos hablando, el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre que se tocan estos temas, hermano, se está hablando de lo mismo. Cuando usted ve en la Biblia que se está hablando de nueva criatura, nueva vida, nuevo nacimiento, o la palabra regeneración, hermano, se está hablando de lo mismo. Cuando somos hechos nuevos en Dios. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está dejando en claro, ¿verdad?, que en Cristo somos hechos nuevos.
Amén. Que en Cristo, ¿verdad? Somos regenerados. Que en Cristo nacemos de nuevo y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición, ¿verdad? Gloria sea al Señor, qué bendición. Efesios capítulo 4, verso 24 dice: y vistiós del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. ¿Quién crea este nuevo hombre? Dios. Este nuevo hombre es el nuevo hombre que recibiste cuando naciste de nuevo, esta nueva naturaleza. Y dice el apóstol: vestidos de este nuevo hombre, hermano, vestidos de este nuevo hombre. El viejo aún está allí presente, hermano. Cuando tú naces de nuevo, Dios te da una nueva naturaleza, pero el viejo hombre todavía está allí. Y es tu responsabilidad dominar ese hombre y vestirte y mantenerte vestido de nuevo. Porque en cualquier momento que tú te descuides, tú te puedes revestir del nuevo nacimiento, te puedes revestir de esta nueva naturaleza que Dios te otorgó, amén, y volver a la vieja vestimenta, la naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso dice el apóstol: vestidos. Porque esto es algo que usted y yo tenemos que hacer constantemente, hermano. Te tienes que mantener en esta nueva naturaleza que has recibido de parte de Dios, amén. Esta nueva naturaleza te empuja ahora a amar a Dios, te empuja ahora a anhelar a Dios, te empuja ahora a desear las cosas de Dios. Cuando antes que vivías en la vieja naturaleza, lo único que pensabas era dinero, era trabajo, eran en fiestas, en cosas del mundo, en placeres tuyos, en necesidades tuyas. Pero recibes esta nueva naturaleza, mira, de repente tu deseo cambia. Cuando antes tu deseo era ver la vanagloria, ahora tu deseo es dar gloria a Dios. ¿Por qué cambió este deseo? Por la nueva naturaleza que el Señor te otorgó en el corazón. Amén. Pero si te descuidas, hermano, esa vieja naturaleza puede volver y te puedes volver a vestir de ella, amén. Y ese deseo que tenías para con Dios se va perdiendo, y esos deseos que tenías antes vuelven a regresar. Por esa misma razón, hermano, usted y yo tenemos que mantenernos vestidos del nuevo hombre, amén. Ok, punto número 2, la necesidad del nuevo nacimiento. Obviamente los versos que acabamos de leer, ¿verdad?, deja esto bastante claro. El Señor mismo dijo, ¿verdad?, que para poder ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Esto hace el nuevo nacimiento esencial para nuestras vidas. Dice Gálatas 6:15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que... Vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere cuando dice nueva creación? Sí, al nuevo nacimiento, a la regeneración, a ser hechos nuevos. Noten lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. Pablo está dejando algo bastante claro. Él está diciendo que ya no importa la circuncisión o la circuncisión. Él está diciendo, ya no importa si eres judío o si eres gentil. Ya no importa. No importa si eres judío o si eres gentil. Lo que importa es que nazcas de nuevo. Porque un judío, nomás por ser judío, no va a ser salvo, hermano. Ya no importa si eres judío o si eres gentil, hermano. En el nuevo pacto lo que importa es que te conviertas a Jesucristo. Tú puedes ser judío, hermano, de sangre, pero si no te conviertes al Señor Jesús, no eres parte del pueblo de Dios. Porque ahora en el nuevo pacto, para poder ser hijos de Abraham, tienes que tener fe en Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo, el verdadero judío ahora no es el que lo es de la carne. Fíjese lo que dijo Pablo. El verdadero judío ahora es el que lo es del corazón por medio del Espíritu. Fíjese nomás. Usted y yo, hermano, somos la Israel del Señor. Y ahora el olivo, hermano, tiene tanto ramas, ¿verdad?, silvestres que fueron injertadas como ramas naturales, porque hay judíos que sí se están convirtiendo, hermano, ¿verdad? Pero nomás porque eres judío no significa que eres parte del pueblo de Dios y que eres salvo. No, hermano, si no estás convertido, no es así. Eso contradice toda la Biblia, porque la Biblia dice que el que crea será salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado, hermano. Dios no va a salvar a un judío que nunca quiso creer en Jesucristo. Él decidió ser pagano. Él decidió no tener a Cristo en su vida. Y el camino, la verdad y la vida es solo el Señor Jesús. Y está diciendo el apóstol Pablo, ahora ya no importa la circuncisión
o la circuncisión. Ahora lo que importa es ser una nueva creación. Esta es la necesidad del nuevo nacimiento. Que si queremos ser la esposa de Dios, queremos formar parte del pueblo de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Amén. Vamos a leer 3 puntos también de la necesidad del nuevo nacimiento. Dice, la necesidad es universal. Amén. O sea, esta necesidad de ser regenerado, esta necesidad de nacer de nuevo, esta necesidad de llegar a ser una nueva criatura, hermano, nadie es excepto a ello. Nadie. Nadie. Todos necesitamos el nuevo nacimiento. Todos necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dice, no hay edad, sexo, posición o condición que exenta a ninguno de esta necesidad. Sin el nacimiento de nuevo, el hombre está excluido en absoluto del reino de Dios y la iglesia. Amén. Esto convierte el ser regenerado o el nacer de nuevo o llegar a ser una nueva creación algo necesario, esencial en nuestras vidas, en la cual no excluye a nadie, hermanos, sino que todos necesitamos de ello. ¿Ok? Punto 2, la condición pecaminosa del hombre lo exige. O sea, usted y yo tenemos la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Es una necesidad universal, pero también, ¿verdad?, tenemos esta necesidad por nuestra condición pecaminosa. Porque recuerden que el pecado hace ¿qué? Nos separa de Dios. Amén. El pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ser hechos nuevos para poder establecer esta relación que necesitamos con Dios, ¿verdad? En segundo lugar, la necesidad del nuevo nacimiento es nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, el corazón es engañoso y no acoge a Dios. Solo los limpios de corazón verán a Dios, hermano. Mas, sin embargo, ¿cómo usted y yo podemos llegar a tener un corazón limpio cuando nuestro corazón es engañoso? ¿Cómo podemos llegar a tener un corazón limpio cuando en el corazón mora el pecado? ¿Cómo podemos hacer esto? Para nosotros es imposible, iglesia, pero para Dios no lo es. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es Dios, hermano, que limpia este corazón de estas impurezas por medio de su sangre. Y a pesar de que aún tenemos esta naturaleza pecaminosa, la nueva naturaleza que el Señor nos da, nos ayuda a dominar, hermano, y nos santifica delante de Dios. Nos hace limpios por la sangre de Jesús. No hay educación ni cultura que pueda efectuar este cambio tan necesario. Solo Dios es capaz de hacerlo. O sea, nadie más puede hacer esto por nosotros, ni uno mismo. Nadie más, hermano. No hay cultura que pueda limpiar tu corazón. No hay educación que pueda limpiar tu corazón. No hay sociedad que pueda limpiar tu corazón. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y punto 3, la necesidad del nuevo nacimiento, la santidad de Dios lo exige. Amén. La santidad de Dios lo exige. Porque Él es santo, hermano. Nuestra pecaminosidad, el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nos separa de Dios. Amén. Por lo tanto, la necesidad de nacer de nuevo, hermano, es por la santidad de Dios de igual manera. Dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Si no somos hechos santos, hermano, no podemos tener relación con Él. Si Dios no nos santifica, hermano, no podemos acercarnos a Dios. Vamos a continuar separados del Señor. Porque la santidad, hermano, exige, hermano, que usted y yo seamos limpiados de nuestros pecados para poder acercarnos a Él. Y la única manera en que sucede esto, hermano, es que usted y yo recibamos una nueva naturaleza. Una naturaleza que nuestra carne no posee, pero que podemos recibirla por medio de Jesucristo. Amén. Dice, el hombre no puede ganarla ganar a través del desarrollo natural o propio ingenuo. Entonces la regeneración de nuestra naturaleza es en absoluto necesaria. Amén. O sea, esta regeneración, hermano, no es algo que usted y yo podamos desarrollar por nuestro propio intelecto.
Esto es algo que solamente Dios puede desarrollar en nuestras vidas. Es solamente Él el que nos puede limpiar, regenerar y hacer nuevas criaturas. Amén. Continúo, punto 3. ¿De qué manera podemos entender el nuevo nacimiento? Amén. ¿En qué manera lo podemos ilustrar? ¿Verdad? Yo creo que Jesús fue el que mejor lo ilustró. Dice punto A. Jesús, al decirle a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Esto se encuentra en capítulo 3 del libro de Juan, comparó la regeneración, o sea, nacer de nuevo, ser hecho nueva criatura, tener nueva vida, con el nacimiento natural. Jesús usó el término nacer de agua y del Espíritu. Y obviamente, hermano, cuando el Señor está usando el término nacer, es porque está comparando, ¿verdad?, esta obra espiritual, ¿verdad?, al nacimiento físico. Por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Porque Nicodemo sabía, ¿verdad?, que el Señor estaba identificando esto, que el Señor estaba hablando, ¿verdad?, lo estaba ilustrando a través del nacimiento que usted y yo tenemos como seres humanos, o sea, el físico. Dice, Jesús usó el término nacer de agua y de espíritu. La mejor manera de entender claramente el nuevo nacimiento es compararlo con el nacimiento natural como lo hizo Jesús, ¿verdad? Jesús estaba comparando el nacimiento espiritual con el nacimiento natural. Amén. Y vamos a ver cómo esto, ¿verdad?, se apoya lo uno a lo otro. Dice punto B, 3 pasos en el nacimiento natural. El primero es la concepción, plantar la simiente, cuando varón y mujer se unen. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se hace la criatura. Amén. Después nacimiento físico, nacer de agua. Se hace la criatura, ¿verdad? Y sabemos que la criatura crece en el vientre de su madre. ¿En qué? En agua, hermano, ¿verdad? Está en agua, allá adentro. Y después el aliento entra al recién nacido, porque ya cuando nace de la agua, nace del vientre de su mamá. Amén. Sabemos, no sé si usted sepa esto, ¿verdad?, pero el bebé no respira, ¿verdad?, como usted y yo respiramos, ¿verdad? Él está en agua allá adentro, él recibe oxígeno por medio de, ¿cómo se le llama? El cordón, eso, ¿verdad? Él recibe oxígeno por medio de ello. Amén. Así que él no respira como usted y yo respiramos. Pero cuando nace, usted ve que el doctor, ¿verdad?, le da una delgada. ¿Por qué? Porque lo que está activando su sistema respiratorio para que entre el aliento a ese bebé y comience a respirar como usted y yo respiramos. Noten cómo sucede esto. Amén. Primero la concepción. Después el bebé se crea en agua. Y después nace y recibe su aliento. Amén. Ahora vemos los 3 pasos del nacimiento espiritual. El primero de ellos es oír y creer el Evangelio. Ahí es cuando se hace la concepción. Así como el nacimiento físico, ese es el nacimiento espiritual. Ahí se hace la concepción. Amén. Cuando se hace la concepción entre varón y mujer, ¿verdad?, inicia el proceso, ¿verdad? Y se hace la criatura, ¿verdad? Cuando alguien oye y cree el Evangelio, inicia el proceso. Ya se está haciendo la nueva criatura. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Leo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Allí inicia la concepción en la vida del ser humano, en el nacimiento espiritual. Cuando oye y cree la palabra. Amén. Después, ¿qué es lo que sucede? El bebé está en agua, amén, y va a nacer de agua, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que nacer de agua. Dijo Jesucristo, ¿verdad?, cuando le habló a Nicodemo que tenía que nacer de agua y de espíritu, ¿verdad? Después, ¿verdad?, de la concepción, ¿verdad?, el bebé nace de la agua. Ahora usted y yo también tenemos que nacer de la agua. ¿Cuál es esta agua? El bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, regenerados, nueva creación, nuevo nacimiento, hermano. Estamos hablando de lo mismo. Fíjense, hermano, el proceso, como el apóstol Pablo está enseñando, ¿verdad?
Y aquí vemos, hermano, como esto va de acuerdo al uno a lo otro, el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. El nacimiento físico primero se hace la concepción, en el nacimiento espiritual es lo mismo, primero se tiene que hacer la concepción. ¿Cuándo sucede eso? Cuando oyes y crees la palabra. Ahí es cuando entra en tu corazón. Amén. Y si cae en buena tierra, ¿qué sucede? Pues da fruto. Si cae en buena tierra, pues vas a continuar con la profesión del Evangelio y con los siguientes pasos que la Biblia te enseña que debes de tomar en tu vida. Amén. Pero primero la concepción, que sucede cuando oyes y crees la palabra. Después el bebé nace de agua. Usted y yo tenemos que nacer de agua. ¿Cuándo nacemos de agua? Cuando nos bautizamos. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y el bautismo, hermano, es en el nombre de Jesús. Es esencial, hermano, que su bautismo sea hecho de la manera correcta. Porque el único nombre que Jesús nos ha dado para ser salvos, hermano, es el nombre de Jesucristo. Y cuando tú te estás bautizando es para tu salvación, hermano. Tú te estás bautizando para nacer de nuevo. Y el único nombre que posee poder para hacer esto en tu vida, hermano, es el nombre de Jesucristo. Amén. No el nombre del pastor, ni los títulos de Dios, hermano. Dios tiene muchos títulos, pero tiene un solo nombre. Jesucristo dijo, vayan a las naciones y bautícenlos en el nombre. No dijo nombres, dijo nombre. Está hablando de uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan conocía ese nombre. Pedro conocía ese nombre. Pablo conocía ese nombre. Para cumplir con ese mandamiento, hermano, tienes que saber el nombre. Pedro sabía cuál era ese nombre. Por eso cuando los judíos le preguntaron, ¿verdad? Después de que él predicó su primer sermón, y dijeron, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Para cumplir el mandamiento del Señor Jesús necesitas conocer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú sabes que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, tú sabrás que ese nombre es Jesucristo. Y si no has sido bautizado en el nombre, no te tienes que volver a bautizar. Porque no hay tal cosa como, bueno, lo importante es que esté bautizado, ¿verdad? Hoy muchos enseñan eso, ya hasta iglesias apostólicas también enseñan eso, desgraciadamente. ¿Verdad? Que lo importante es que estés bautizado. No es así, hermano, porque no es el agua lo que te limpia, es el nombre que está siendo invocado sobre tu vida. Ananías le dijo a Pablo, ¿qué estás esperando para limpiar tus pecados? Bautízate invocando su nombre. Es el nombre, hermano, el que te limpia cuando eres sepultado juntamente con Jesucristo y después resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y no hay tal cosa que, bueno, lo importante es que esté bautizado. No, hermano, Pablo dijo, un solo bautismo. Pablo dijo claramente que solamente hay uno, no hay tal cosa como hay dos. Lo importante es que esté bautizado, no, es solamente uno. Cuando Pablo se encontró con los discípulos de Juan el Bautista y les comenzó a hablar del Evangelio, ¿verdad? Se dio cuenta que aún no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos habían sido bautizados por Juan, pero Juan solamente bautizaba por arrepentimiento, en arrepentimiento, sin invocar ningún nombre o título de Dios. Amén. Y ya habían entrado al nuevo pacto, ¿verdad? Cuando Juan bautizaba, todavía no estaban bajo el pacto de la ley. Todavía estaban bajo el Antiguo Testamento. Amén. Todavía no había iniciado el nuevo pacto, hermano, ¿verdad? Pero ya cuando inicia el nuevo pacto, ¿verdad? Ya en el nuevo pacto es necesario bautizar en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que le pertenece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El nombre es Jesucristo. Y Pablo se dio cuenta que ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sino que solamente Juan el Bautista los había bautizado para arrepentimiento. Pero ya estaban en el nuevo pacto, ¿y qué hace el apóstol Pablo? Los volvió a bautizar. Si no fuera importante, hermano, ¿en qué manera fuiste o eres bautizado? Entonces Pablo no los hubiera bautizado otra vez. Porque ya Juan el Bautista los había bautizado. ¿Qué necesidad había de volver a rebautizarlos? Si el bautismo en el nombre de Jesús no es importante.
Pero fíjense lo que Pablo nos da el ejemplo de que si no eres bautizado en el nombre de Jesús, te tienes que volver a bautizar. Pablo volvió a bautizar a los discípulos de Juan el Bautista, porque ya habían entrado al nuevo pacto. A ellos les tocó a vivir la transición de antiguo al nuevo pacto. Juan el Bautista los había bautizado en el antiguo pacto, y el bautismo que hizo Juan el Bautista estaba bien, bajo el antiguo pacto. Pero ya cuando Cristo muere, Cristo resucita y desciende el Espíritu Santo, ya inicia el nuevo pacto. Mira, las personas, hermano, no eran bautizadas simplemente para arrepentimiento, sino que iban a ser también bautizadas para el perdón de pecados en el nuevo pacto. Y para recibir el perdón de pecados, cuando eres bautizado, tienes que ser en el nombre que tiene el poder para perdonar tus pecados. El nombre que es sobre todo nombre. El único nombre que está dado al hombre para ser salvo. El único. La Biblia deja esto bastante claro, no hay otro, es el único nombre. Amén. Así que si no te has bautizado en el nombre de Jesús, tienes que tomar esta decisión que va a bendecir tu vida. ¿Verdad? Estamos ilustrando el nuevo nacimiento espiritual con el nacimiento físico. Primero se hace la concepción, después el bebé nace de agua. Usted y yo nacemos de agua, ¿verdad? Cuando nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús. Y después cuando el bebé nace, ¿verdad? Tiene que recibir aliento, ¿verdad? Tiene que recibir aliento, ¿verdad? Y el doctor le da sus nalgadas, ¿verdad? Para que actúe su sistema respiratorio, ¿verdad? Y el bebé reciba aliento y comience a respirar, ¿verdad? Y esto es lo que prosigue, ¿verdad? Se hace la concepción. Comienzan a nacer la nueva criatura en ti cuando oyes y crees la palabra de Dios, ¿verdad? Después, ¿verdad? El bebé nace de agua, ahora tú naces de agua, amén. Ya cuando naces de agua, ¿verdad? Hay un aliento que te está esperando, un aliento con el cual el Señor te quiere llenar, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y ese aliento es el bautismo del Espíritu Santo. Dijo Tito capítulo 3, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento y la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo, amén. Obviamente, ¿verdad? El Espíritu Santo es parte de y está involucrado en lo que es el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva criatura, amén. Y el nuevo nacimiento se puede ilustrar de esta manera, hermano. Primero, la criatura, ¿verdad? Se tiene que concebir, después, ¿verdad? Nace de agua y después recibe aliento, ¿verdad? De igual manera, usted y yo, primero la nueva criatura, la nueva naturaleza que tiene que concebir. ¿Cuándo sucede esto? En la concepción, cuando oímos y creemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya está naciendo el bebé. Ya está naciendo el bebé en Dios, que eres tú. Amén. Después de eso tienes que nacer de agua. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, ¿verdad? El bebé nace de agua y tú naces de agua, ¿verdad? Ya después de eso el bebé tiene que recibir aliento, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que recibir aliento. ¿Cuándo sucede esto? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esto es un proceso, hermano, y es parte de nuestra salvación. Punto 4. Los medios de regeneración. O sea, los medios por los cuales podemos recibir, ¿verdad? Y alcanzamos, ¿verdad? Este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, esta nueva creación, ¿verdad? En primer lugar, hermano, es una obra divina. ¿Verdad? Es sumamente importante entender esto, proviene de Dios. Yo les he dicho varias veces, hermanos, nada podemos glorificarnos usted y yo, porque todo es gracias a Dios. Amén, todo es gracias a Dios, ¿verdad? Y incluyendo el nuevo nacimiento. Es una obra divina que Dios hace en nosotros. Todos los siguientes versos demuestran que la regeneración es la obra de Dios en el corazón del hombre. Vamos a leer los versos. Juan capítulo 1, verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Dios. ¿Quién es el que hace esto? Dios. En primer lugar, hermano, la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra divina. Es algo que Dios hace en nosotros, hermano, y no algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Santiago 1:18, Él de su voluntad, Él, o sea Dios, nos hizo nacer. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la nueva naturaleza. Nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. So, es Él de su voluntad. Él por su voluntad hace esta obra en tu vida. Es Él el que la hace. Amén. So, en primer lugar, el nuevo nacimiento es una obra divina. ¿Por qué? Porque es Dios quien la hace en nuestras vidas. Amén. Segundo lugar, lo que hace el hombre. Amén. Es Dios quien hace la obra en nosotros, hermano. Pero usted y yo tenemos libre albedrío que el Señor respeta. Amén. Y usted y yo, ¿verdad? Necesitamos rendirnos a Cristo para que Él haga la obra en nosotros que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Si usted quiere que Él haga la obra divina en su mente, en su corazón, del nuevo nacimiento, amén, que solamente Él la puede hacer y proviene de Él, usted tiene que hacer algo. Usted se tiene que rendir al Señor. El hombre tiene que aceptar a Jesucristo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y obviamente, hermano, cuando hablo de aceptar, no hablo de simplemente, Señor, te acepto en mi corazón. Esas palabras no son malas, hermano, pero cuando hablamos de aceptar a Jesucristo, estamos hablando de lo que Pablo habló cuando dijo, tú aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta palabra griega significa tú aquel que le da derecho a Cristo de su vida. Eso es aceptar a Jesucristo. Cuando le das derecho al Señor Jesús de tu vida. Ya no vas a vivir conforme tus pensamientos, conforme tus deseos, conforme tus anhelos. Simplemente vas a vivir conforme la palabra de Dios. Has entonces aceptado a Jesucristo. Si tú dices, yo te acepto a ti, mi Señor, como mi único Salvador, y realmente no le das derecho a Cristo de tu vida y comienzas a vivir la profesión del Evangelio, esa oración es inservible. Esa oración no tuvo efecto. Pero si tú dices, Señor, te acepto en mi corazón, y literalmente le das derecho a Cristo de tu vida y comienzas a vivir la profesión del Evangelio, hermano, entonces sí podemos decir, has tomado un paso correcto. Se ha hecho la concepción. Por eso es lo que el hombre tiene que ir, ¿verdad? El hombre, ¿verdad?, tiene que aceptar a Jesucristo. Un muerto no puede darse vida a sí mismo, pero puede obedecer a Cristo para recibir lo que no posee, que es vida. Amén. Usted y yo, sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Podrás existir físicamente. Sí, puedes existir físicamente. Pero dijo Jesús, cuando dijo al joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque hay muertos físicos y hay muertos espirituales. Amén. Y cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, aunque estés vivo físicamente, espiritualmente, estás muerto. Y la única manera en que podemos recibir vida espiritual es si usted y yo nos rendimos a Jesucristo. Solamente Él puede darnos esta vida que usted y yo no podemos obtener por nosotros mismos. Dice Juan 1:12, mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La palabra griega de recibieron, hermano, también se puede traducir como aceptar. A todos los que le aceptaron, también se puede traducir de esta manera. Lo que el apóstol Juan está hablando es lo mismo que los estoy enseñando, que todos aquellos que le dan derecho a Jesús de sus vidas, que dejan de vivir conforme a su voluntad y comienzan a vivir conforme a la voluntad de Dios, a esos Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Pero eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Es una obra divina de Dios primeramente. Pero para que esa obra divina se lleve a cabo en tu corazón, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que aceptar a Jesús. Tienes que darle derecho de tu vida y comenzar a vivir el Evangelio de Jesucristo. Y entonces el Señor llevará la obra a cabo de la regeneración en tu mente y corazón. Punto C. Nacer de la palabra. ¿Verdad? Estamos hablando de los medios por los cuales el Señor nos regenera. En primer lugar, es una obra de Dios. En segundo lugar, usted y yo tenemos que tomar la decisión de dar nuestras vidas al Señor. Y en tercer lugar, hermano, la palabra nos regenera. La palabra nos transforma. La palabra nos cambia. La palabra nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Dice, por el oír el Evangelio, la palabra de vida, la simiente que da vida, es plantada en el corazón. La concepción se hace, hermano, cuando la semilla, que es la palabra, es plantada aquí adentro. Ahí es cuando la concepción se hace. Si la tierra es buena, la simiente brota, crece y da fruto. Esto fue lo que Jesús enseñó en Marcos 4:8.
Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿De qué estaba hablando aquí Jesús? ¿Cuál era la semilla que estaba siendo plantada? ¿Qué dijo Jesús que era esa semilla? La palabra. Jesús dijo que esa semilla que estaba siendo plantada era la palabra. Amén. Ahí es la concepción, hermano. Ahí es cuando se comienza a hacer esa nueva criatura. Comienza el proceso, comienza el inicio, comienza el bebé de esa nueva naturaleza. Ahí se hace la concepción. Cuando oyes y crees la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, mire. Siendo renacidos. ¿A qué se refiere a renacidos? Pues a nuevo nacimiento, hermano. A la nueva criatura, a la regeneración, a ser hechos nuevos. Y el apóstol Pedro está diciendo que nacemos de nuevo por medio de ¿qué? Por la palabra viva, iglesia. Por la palabra de Dios, amén. Estamos hablando los medios por el cual el Señor nos da esta nueva naturaleza. Los medios por el cual el Señor nos lleva a nacer de nuevo. En primer lugar, es Dios. En segundo lugar, usted y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que entregarnos a Jesús. Y en tercer lugar, necesitamos la palabra del Señor. Siendo renacidos por la palabra del Señor. Cuarto lugar, nacer de agua, hermano, ¿verdad? Eso es otro medio por el cual el Señor nos regenera, nos lleva a esta nueva naturaleza, nos da el nuevo nacimiento. Dice, nacer de agua es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya leímos Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. O sea, el bautismo, hermano, es otro de los medios por el cual el Señor nos regenera y nos lleva a esta nueva creación y nueva naturaleza que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Aquí es cuando Ananías le está hablando el apóstol Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Verdad? Y obviamente para ser hechos nuevas criaturas, hermanos, nuestros pecados tienen que ser lavados. Para poder recibir esa nueva naturaleza, tus pecados tienen que ser lavados. Amén. Y por eso mismo, hermano, este es otro medio por el cual el Señor nos regenera, nos lleva a este nuevo nacimiento, a esa salvación. Primera de Pedro 3:21, aquí el apóstol Pedro dejó bien claro, como el bautismo, ¿verdad? Es parte de la salvación. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Hijo nos salva o que no nos salva? Nos salva, hermano, fíjense nomás. ¿Verdad? Yo he escuchado a personas que enseñan, ¿verdad?, que el bautismo no es necesario. Y hay un gran problema con esto, hermano, porque si decimos que el bautismo no es necesario, entonces estamos diciendo que no es necesario obedecer a Dios. Y la obediencia es necesaria para la salvación. La obediencia es necesaria para la salvación. Luego se comienzan a hacer las preguntas. Ay, pero si ese varón se arrepintió, esa mujer se arrepintió de corazón, y el pastor le dijo que lo iba a bautizar el día de mañana, y despierta muerto, ¿ya se fue al infierno? Bueno, hermano, las preguntas, ¿verdad? Bueno, si realmente se hizo la concepción y ella no tuvo vida para seguir con la profesión del evangelio, pero realmente se hizo la concepción como se hizo en el varón en la cruz, que ya no tuvo vida para bautizarse, ya no tuvo vida para recibir el Espíritu Santo, pero tuvo vida para que entrara la palabra. Si realmente hubo concepción y realmente, ¿verdad?, hubo ese arrepentimiento ante Dios, entonces nos podemos decir con toda seguridad, ¿verdad?, que esa persona será salva.
Pero el problema es que hay personas, hermano, que usan eso como excusa y lo dicen, bueno, ¿verdad? Ya me arrepentí, ¿verdad? Y pues el bautismo no es necesario y deja pasar la vida. No, esto ya se le llama desobediencia. Ya al final lo hago, ¿verdad? No, ahí estás muy mal, ahí ni siquiera te has convertido. Porque una persona que realmente se ha convertido busca y anhela obedecer a Dios. Voy a volver a repetir esto. Es más, escríbanlo en su Facebook. Una persona que realmente se ha convertido busca y anhela obedecer a Dios. Esa me gustó como para ponerlo en un cuadro. ¿Verdad? Y las personas que hacen ese tipo de preguntas tienen para eso, para excusarse. Para excusarse, hermano. Y no hay tal cosa, ¿verdad? Si esa persona realmente se arrepintió, ¿verdad? Y realmente creyó, recibió la palabra, obviamente se hizo la concepción, hermano, ¿verdad? Se hizo la concepción y se fallece el siguiente día antes de que el pastor lo bautizara, hermano, pues ese varón se vaya al cielo porque realmente hubo un cambio, realmente recibió la palabra de Dios. Pero si esa persona dice que se arrepiente y el pastor le dice, ok, mañana te bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ay, ¿sabes qué? Todavía no estoy preparado. Ay, entonces no te arrepentiste. Bueno, continuamos. Y otro de los medios también es nacer del Espíritu, ¿verdad? Este es el quinto medio por el cual el Señor nos regenera, nos debe hacer nuevas criaturas, amén. O sea, nacer de nuevo, ¿verdad? Que nacer del Espíritu es simplemente nacer del Espíritu, nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo, disculpen, a eso se refiere, ¿verdad? Esto es lo que Juan el Bautista comenzó a predicar desde que inició su ministerio, que el Señor iba a llegar a ser en nosotros. Mateo 3:11 se encuentra en la predicación. Yo la verdad estoy diciendo a Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Cómo bautizaba Juan? Para arrepentimiento, no invocaba ningún nombre, hermano. Cuando Juan el Bautista bautizaba, simplemente bautizaba para arrepentimiento. Amén. Pero el que viene tras de mí, ¿de quién está hablando? De Jesús. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué? En Espíritu Santo. Esta era una obra, hermano, designada para el nuevo pacto. Esto es algo que Dios jamás había hecho en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, cuando las personas se llenaban del Espíritu Santo, David fue lleno del Espíritu Santo, otros patriarcas, profetas fueron llenos del Espíritu Santo, se podían llenar del Espíritu Santo, hermano, pero jamás se convertían en templos del Espíritu Santo. Ellos podían llegar a sentir la presencia del Espíritu Santo. En tiempos especiales en sus vidas se llenaban del Espíritu Santo, pero jamás se convertían, hermano, en la morada perpetua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en el tabernáculo. Y después en el templo de Salomón, que Salomón creó, por eso se llama el templo de Salomón. Allí es donde moraba. Después, amén, en el cuerpo de Cristo. Después, en la iglesia. Esto es algo, hermano, que solamente había sido asignado para el nuevo pacto. Amén. Es una bendición que usted y yo tenemos. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene la bendición de no solamente sentir la presencia de Dios como la sentían en el antiguo pacto, sino que tiene la bendición de ser saturado, hermano, de que el Espíritu Santo lo invista y que ya no se salga de usted, sino que muere allí. Es bonito que usted sienta el Espíritu Santo cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Que es verdad que siente su presencia, ¿verdad? Eso es bonito, hermano, pero hay algo más que Dios le quiere dar. Él quiere venir y entrar en usted, hermano, ¿verdad? Esta es una bendición que usted y yo tenemos porque somos parte del nuevo pacto. Amén. Y en diferencia del antiguo pacto, que solamente se llenaban del Espíritu Santo en tiempos especiales, con usted, conmigo es distinto. Si ya estamos bautizados con el Espíritu Santo, usted se puede llenar de Él donde quiera, cuando sea. Porque ya está bautizado con el Espíritu Santo, se puede llenar de Él en el baño. Si allí quiere clamar a Dios, hermano, clámale y va a ver que allí va a sentir la presencia de Dios. Yo saliendo del trabajo me he puesto a clamar a Dios manejando, hermano, y manejando a 70 millas por hora comienzo a sentir la unción, recorrer mis manos, mi cuerpo, la presencia de Dios llenándome, manejando un carro.
En la iglesia te puedes llenar. En tu trabajo te puedes llenar. En el parque te puedes llenar. Ya no tan solamente en tiempos especiales, sino que si tienes el bautismo del Espíritu Santo, hermano, entonces te puedes llenar en todo momento y en toda situación. Siempre que estés dispuesto a alabar, adorar, aclamarle al Señor. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Obviamente esta es una obra que solamente Dios, quien es el Espíritu, porque Dios es Espíritu, amén, puede hacer solamente en nuestras vidas. Y 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Verdad? Cuando dice todos bautizados, no está hablando de todo el mundo, hermano, le está hablando a la iglesia en Corintio. ¿Verdad? Porque hay personas que dicen, ¿verdad? No, todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Los violadores de Dios tienen el Espíritu Santo, los borrachos tienen el Espíritu Santo, los adúlteros tienen el Espíritu Santo. Allí dice, todos fuimos bautizados. Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A los corintios, a la iglesia en Corintios. Por eso se llama Primera de Corintios. Le está escribiendo a la iglesia en Corintios, amén. Y cuando dice que todos fuimos bautizados, le está hablando de la iglesia, que ya la iglesia todos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y obviamente, ¿verdad? A través de este texto nos damos cuenta que esto es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Él nos bautiza en su Espíritu. Y Tito 3:5, ¿verdad? Ya lo leímos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Estos son los 5 medios, hermanos, por el cual el Señor nos regenera. Los 5 medios por el cual Dios, ¿verdad?, nos ayuda a nacer de nuevo. En primer lugar, ¿verdad?, es una obra que Él hace en nosotros. No es algo que usted y yo hacemos por nosotros mismos. Es una obra de Dios. En segundo lugar, usted y yo tenemos la responsabilidad de rendir nuestras vidas a Dios, ¿verdad? En tercer lugar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Obviamente, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, comienza a hacer esa nueva criatura en ti cuando sucede la concepción. Cuando sucede la concepción, ¿verdad?, cuando oyes y crees la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra no te va a regenerar si tú, ¿verdad?, no la oyes y la crees. Tienes que oírla, o sea, estar dispuesto a entenderla. A eso se refiere cuando dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Está dispuesto a entenderla. Si tú estás dispuesto a entenderla y a creerla, entonces esa semilla caerá en buena tierra. Se ha hecho la concepción y la palabra te ayudará a nacer de nuevo, a ser regenerado, ¿verdad? So, se hace la concepción. Después, ¿verdad?, el bebé nace de agua. ¿Qué tienes que hacer tú? Nacer de agua. ¿Verdad? Nacemos de agua. Después que el bebé nace de agua, ¿verdad?, tiene que recibir aliento, tiene que respirar. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Buscar y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, iglesia. En resumen, a través de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva naturaleza, Dios concede a la persona una naturaleza nueva. Amén. A través de este nuevo nacimiento, hermano, es como Dios nos cambia, nos transforma. Amén. A través de estos medios que acabamos de hablar, Dios, la decisión de uno, la palabra, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. A través de cada uno de estos medios, hermano, Dios te va cambiando. Dios te va transformando. Dios te otorga la nueva naturaleza que necesitas para ya anhelar más lo santo que lo pecaminoso. Porque sin esta nueva naturaleza, hermano, es muy difícil poder servir a Dios. Porque aún vas a anhelar más el dinero, aún vas a anhelar más los placeres pecaminosos, aún vas a anhelar más la vanagloria, aún vas a anhelar más tu voluntad que la de Dios. Por lo tanto, no vas a ser capaz de negarte a ti mismo. Y el que no es capaz de negarse a sí mismo no es capaz de seguir a Jesucristo. Porque Jesús enseñó claramente que para poder seguirlo a Él necesitamos negarnos a nosotros. Y esta nueva naturaleza nos ayuda a hacer cada una de estas cosas, hermanos. Nos ayuda a ser santos como Él es santo. Efesios 4:24. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Esta nueva naturaleza, hermano, es la cual debemos esforzarnos de estar vestidos día con día para poder seguir la justicia, la santidad, la verdad de Dios. Y yo no sé, ¿verdad?, en qué proceso se encuentre usted, pero esto, hermano, es necesario en nuestras vidas para ser regenerados. Si usted, ¿verdad?, aún no ha creído y entendido la palabra, es tiempo de comenzar a entenderla y creerla para que se haga la concepción. Si usted quiere que Dios haga la obra divina en su mente, en su corazón, hermano, y aún no se ha rendido a Él, no puede esperar que Dios haga esa obra si usted todavía no se rinde a Él por completo. Si todavía hay cosas que no quiere dejar, es porque aún no le ha dado derecho a Cristo de su vida. Porque si ya le hubiera dado derecho a Cristo de su vida, ya no estuviera poniendo excusas. Ya no estuviera poniendo excusas. Ahí es cuando sabes que realmente has aceptado a Jesucristo. Porque ya ninguna excusa te aparta de obedecer a Dios. Si no has llegado a ese punto, este día tienes que llegar a ese punto. Si aún no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, hoy tienes que tomar la decisión. Yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Y si aún no has recibido el don del Espíritu Santo, ¿qué estás esperando? Es lo más bello, más hermoso. Qué bueno que sientas el Espíritu cuando vienes a la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor no solamente quiere que sientas sus caricias, el Señor quiere que le permitas venir a morar aquí adentro. Quiere empoderarte y que experimentes las lenguas de fuego, que recibas dones espirituales, que puedas operar en el poder del reino y las señales te sigan, iglesia. Pero mientras no recibamos el poder, las señales nos siguen, hermano, porque se requiere el poder que proviene del bautismo del Espíritu. Así que voy a abrir esta tarde, hermano, para venir a honrar y glorificar a Dios. Y ya sea de paso que usted se encuentre, dígale el día de hoy al Señor: yo quiero avanzar, yo quiero entregarte lo que aún no me he entregado, o yo quiero hacer lo que aún me falta hacer. Si no me he bautizado, me quiero bautizar. Si aún no he creído bien tu palabra, el día de hoy me comprometo a ya creerla bien. Si no te ha dado el derecho total de mi vida, el día de hoy te quiero dar derecho total de mi vida. Si aún no has recibido el Espíritu Santo, el día de hoy levanta tu voz